bueno estar aquí, poder compartir con ustedes. Hoy tengo el privilegio de poder dirigirme a ustedes, traerles la palabra. Les comentaba al grupo de esta mañana que para mí ha sido un gran reto tratar este tema, ¿no? Un tema es duro, pero vamos a conversarlo para que ustedes puedan darse cuenta del contenido de este tema que vamos a manejar. Y hablando, por supuesto, de este tema que hemos estado dando como serie, El padre que siempre soñé. Hay, lo hemos titulado de esta manera, grandes consecuencias en nuestra vida producidas por la falta de un padre. Son consecuencias, y dentro de esas consecuencias contamos 5. Y vamos a ir hablando de cada una de ellas. Y la primera es la falta de identidad. Cuando hablamos de la falta de identidad, nos conseguimos que en la calle hoy, y es palpable, vemos a muchas personas, muchos muchachos que están perdidos en la homosexualidad, en las drogas, en las pandillas, ¿sí? Y eso es algo que vemos, ¿sí? Es algo palpable, es algo que está allí, que no podemos ocultarlo. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque en la mayoría de los casos, si no en todos, hay falta de amor, falta de afirmación y la falta de identidad de un verdadero padre, ¿sí? Entonces nos conseguimos que ahora entonces vamos a conseguir muchos muchachos buscando en la calle identidad. La identidad que nos hace falta o les hace falta por la falta de un padre, están buscándola en la calle. ¿De qué manera? A través del sexo, ¿sí? Y no solamente porque se vuelven promiscuos, sino que muchos caen también en la homosexualidad, muchachos homosexuales, muchachas lesbianas, tratando de conseguir, de llenar ese vacío que tienen. Pero también están las drogas, que es ese mundo en donde a través de una sustancia el muchacho trata de apartarse de la realidad y tratar de llenar un vacío con una sustancia. O si no, a través del dinero. Y se vuelven apasionados por el trabajo y por buscar de ganar y ganar más dinero sin saciarse porque no les está llenando el vacío que les creó la falta de un verdadero padre, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de identidad, yo conseguí por ahí un pequeño concepto, se los quiero leer rápidamente. Dice, es el conjunto de rasgos propios de un individuo. Estos rasgos caracterizan al sujeto frente a los demás, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de rasgos, también hablamos no solamente de rasgos fisionómicos, sino también de esos rasgos de personalidad que nos caracterizan a cada uno. Y muchas veces esos rasgos vienen dados por herencia, por nuestros padres. Yo le preguntaba a los chicos esta mañana, hoy veo menos chicos en esta, pero ¿cuántos de ustedes les han dicho que se parece a su papá? ¿Sí? A muchos, ¿verdad? Y eso, qué bueno. Pero eso nos da de cierta manera una identidad. Nos sentimos que estamos identificados con alguien importante. Eso nos da parte de esa identidad que necesitamos, de sentirnos seguros. Entonces, cuando hablamos de la identidad, hablamos de que la identidad en una persona es dada por el Padre. Y fíjense el papel y la importancia que tiene el Padre en nuestras vidas, que es quien nos da identidad. Hay por allí, y escuchaba y le comentaba al otro grupo, en una oportunidad estuvimos en una conferencia con el pastor José Rea y planteaba una idea bien interesante, que me llamó mucho la atención y se me grabó. Y decía, los padres no somos un accesorio para nuestros hijos. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se come? Pues fíjese algo, hay una idea que está en la calle de que los hijos pueden ser criados por las madres, ¿sí? Y si el padre está bien y si no está, pues también está bien. Eso es una gran mentira que nos han querido vender, porque el padre es necesario en la vida de los hijos. Entonces, nos han hecho creer que, bueno, la mujer, y con respeto a las mujeres, admiro a una mujer que se levanta con sus hijos
y se embragueta en la vida y toma las riendas de su hogar y va y hace lo que tiene que hacer para sacar a sus hijos adelante, ¿sí? Y las felicito, de verdad, eso es admirable en una mujer. Sin embargo, cuando hablamos de la crianza de los hijos, entonces está el papel que juega papá. Una mujer, y lo hemos aprendido, lo hemos estudiado ya en otras oportunidades, ¿qué brinda a los hijos? ¿Quién lo recuerda? Protección, ¿sí? Eso brinda la mujer. Y el hombre brinda seguridad. Ahora bien, cuando una mujer cría sola a sus hijos, trata de cubrir las necesidades de un padre, pero como no puede dar lo que el padre da, le brinda sobreprotección. Y allí empiezan una serie de situaciones y de problemas dentro de la personalidad del muchacho. Y que va creando dentro de ese muchacho, va creando sentimientos de inseguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene una figura que le brinda esa situación, ese elemento de seguridad. Entonces, hacemos énfasis en esto. No somos un accesorio para nuestros hijos, señores. Y debemos grabarlo en nuestra mente. No somos un accesorio, somos necesarios, fundamentales en la vida de nuestros hijos. Necesitamos estar allí presentes para que nuestros hijos puedan tener una identidad, que puedan saber, este es mi papá. Es la importancia que tenemos con respecto a lo que es ser un padre, poder brindar. Entonces tengo una frase que conseguí allí, dice, un padre está llamado a proporcionarle una identidad a todo aquello que proviene de él. Nuestros hijos provienen de nosotros, así como proviene de su madre, también proviene de nosotros. Pero una función específica del padre es proveerle una identidad. Entonces estamos llamados a esto. Por eso es que también la palabra dice que Dios nos da identidad cuando somos o nos convertimos en sus hijos. Pero ¿quién lo da? Dios Padre. Nos convertimos entonces en esa necesidad que debemos cubrir dentro de nuestros hijos. Cuando no está papá presente, bien sea de forma física o de forma emocional, estamos entonces creando un vacío en nuestros hijos. Recordaba también esta mañana que también hemos estudiado, y sobre todo los que estamos en los grupos de cuidado de parejas, la importancia de la relación de pareja. Papá y mamá representan ¿qué cosa? El piso emocional de nuestros hijos. Entonces cuando paramos, o nuestros hijos están parados sobre un piso firme, fortalecido, nuestros hijos emocionalmente están bien. Pero cuando ese piso emocional empieza a moverse, a trastabillar, como digo yo, a romperse. Imagínense que estamos aquí y empieza un movimiento de tierra acá y empieza el piso a temblar. ¿Cómo se siente usted? O cómo se sentiría, perdón. Temeroso, ¿verdad? Primero que nada. Desorientado, perdido. Entonces, de esa misma manera, se va a sentir nuestros hijos cuando el piso emocional que somos nosotros como pareja empieza a deteriorarse, empieza a moverse. Por eso es que la importancia de tener un papá a nuestro lado. También le recordaba a nuestros invitados de esta mañana que el nombre de esta serie dice El padre que siempre soñé. Ahora, ¿usted se ha imaginado el padre ideal para usted? ¿El padre que ha soñado para usted? No me lo vaya a decir a mí, téngalo allí en su mente. ¿Cómo sería ese papá que usted hubiese querido tener en su vida? Muchos dirán, bueno, mira, el papá que tuve es el mejor papá del mundo. Como estaban los chicos acá peleándose porque mi papá es mejor que el tuyo, ¿sí? Y muchos no querrán cambiar nada de sus padres.
Pero hay otros que posiblemente quisieran cambiar algunas cosas de sus padres. Ahora bien, esa idea de ese padre ideal, de ese padre soñado, ¿por qué no la llevamos a nuestros hijos? Que sean nuestros hijos los que reciban ese padre soñado, ese padre ideal. Eso implica, por supuesto, muchos elementos, como romper muchos patrones de conducta que han seguido en nuestra vida como seres humanos, que hemos seguido una serie de patrones, una serie de eh, sí, de costumbres dentro de nuestra vida familiar y que se han ido transmitiendo de generación a generación. Los hijos que no han tenido padres, ¿sí?, naturales o espirituales, son inseguros, ya se los había dicho, no conocen su identidad como personas ni como hijos de Dios. Entonces, primero esa inseguridad. Papá brinda seguridad. No tenemos papá, entonces tenemos un sentimiento de inseguridad por la falta de nuestro padre. Pero aparte de eso, entonces tenemos una situación en donde no sabemos o no logramos identificarnos con nuestro padre natural, e indiscutiblemente nos va a ser difícil identificarnos con nuestro padre celestial. El segundo elemento, la ignorancia y por ende la incapacidad de ser un buen hijo y un buen padre. Somos un modelo a seguir. Cada uno de nosotros como padre representa el modelo para nuestros hijos. Y en especial, y en este momento me dirijo a los varones, a los hijos varones. Hago el énfasis en esto porque quiero que sepamos que está dirigido al varón, a nuestros hijos. Nosotros como papá somos un modelo para ellos. Y dentro de la relación de los hijos con los padres, hemos estudiado también que la hembra se identifica mucho con papá, pero el modelo es mamá. Igualmente el varón se identifica mucho emocionalmente con la mamá, pero el modelo es papá. Ese modelo a seguir. Ahora bien, ese modelo está dado por las situaciones que nosotros vivimos día a día. También hemos estudiado el hecho de que modelar es más lo que hacemos que lo que decimos. Nuestros hijos aprenden más por lo que están viendo que por lo que están escuchando. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo, nuestros hijos están observándonos, viéndonos. Y mire, muchas veces creemos que nuestros hijos no nos ven. Y estamos haciendo cosas y que de repente pensamos que, no, él no se da cuenta. Sí, el que no se da cuenta es usted o yo. Hoy en día, y más con la condición de nuestros hijos, que ahora son más rápidos que nosotros en muchas cosas. ¿Sí? Si usted lo pone en la tecnología y le pone un teléfono en la mano, ya a los 3 años lo manejan como si hubiesen nacido con él. Son muchachos que tienen mucha habilidad, aprenden muy rápido. Y si nosotros creemos que ellos no se están dando cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, mire, le digo que el quedado es usted. Nuestros hijos están pendientes de todo lo que nosotros hacemos. Y a veces creemos que estamos escondiéndonos. Pero muchas veces hacemos también cosas muy abiertas y directas y que están viéndolas. Entonces, por ejemplo, le decimos a nuestro hijo, no digas groserías. Las groserías son malas. Pero cuando agarra el teléfono y habla con el amigo, de una vez se sale la primera. Y dice cualquier cantidad de palabrotas a través del teléfono. Y el hijo lo está escuchando. Ahora, le aseguro que delante de usted a lo mejor no lo diga, porque si usted lo tiene amenazado con que le va, como decía mi mamá, te voy a voltear el mascadero. ¿Sí? Y usted lo tiene amenazado con eso, segurito que delante de usted no lo va a decir, pero cuando esté en el colegio, va a decirla. Todas las que usted dice, las va a decir. ¿Por qué? Porque él está aprendiendo de lo que está, de lo que está viendo, más de lo que está escuchando. Es como, no fumes.
fumar es malo para la salud, te puede causar un cáncer. Pero al rato le dice, mira, anda a comprarme 2 cigarrillos allá a la bodega. Pero ya sabes, no puede estar fumando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo modelo de nuestros hijos, de las cosas que ellos van a hacer. Ahora, ¿cómo debemos modelar a nuestros hijos? Debemos ser ese super papá del que hemos estado hablando. Ahora, ser super papá requiere de sacrificio, de modelar ante nuestros hijos. Y eso implica cambiar nuestra forma de actuar. Requiere de un cambio. Hay una frase de Mandela, recuerdan a Mandela, ¿verdad? El hombre que hizo una revolución en Sudáfrica sin armas, cambió toda una sociedad a través de la paz. Hizo manifestaciones pacíficas y logró cambiar su sociedad. Ahora, ¿qué decía Mandela? No es muy difícil cambiar la sociedad. Lo difícil es cambiarse uno mismo. Muchas veces estamos esperando que la sociedad cambie, que este mundo cambie, que las personas, que los demás cambien, pero no hemos pensado en cambiar nosotros mismos. Y muchas veces estamos generando patrones de conducta que hemos aprendido, efectivamente, viene de patrones de conducta aprendidos de nuestros padres y lo seguimos repitiendo. Pero ¿estamos dispuestos a cambiar esos patrones de conducta? Es la gran pregunta. Porque una vez que cambiemos cada uno de nosotros, automáticamente cambia la sociedad. Y bien se dice en los libros de texto, la base de la sociedad es la familia. Veo sus caras y les digo lo mismo que esta mañana a los demás. Este es un tema que cuando lo estuve preparando, se lo dije al pastor, este es un tema muy duro, como dicen los muchachos, muy rudo, ¿sí? Me hubiese gustado más poderle traer unos chistecitos y poder reírnos un poco más acá, pero es un tema que es difícil, ¿sí?, de asimilar. Cuando yo lo estudiaba, pues mire, no se crea que uno como papá y está parado aquí, uno es el excelente papá, el padre soñado, ¿no? Hay muchas cosas que uno revisa y se da cuenta y hoy, como digo yo, le da un golpe a uno en el hígado y lo pone a uno a pensar. Es un tema duro, pero es un tema que es importante tratar. ¿Por qué? Porque es el que nos ayuda a reflexionar y a ver sobre la importancia de ser papá. Y retomo la idea inicial, no somos un accesorio. No somos algo que pueda estar o no estar en la vida de nuestros hijos. Somos indispensables en la vida de nuestros hijos. Pero para esto hay que reflexionar, revisarnos, analizarnos y estar dispuestos a cambiar. Bien. Fíjense, quien nunca ha tenido un modelo de padre no sabe cómo serlo. ¿Sí? Si no tenemos un modelo de papá, y yo sé que aquí hay personas que o han perdido a su padre ya, o no tuvieron un padre físicamente porque los abandonó, X, o porque simplemente falleció cuando estaban pequeños. Y eso indiscutiblemente que crea una falta de modelaje. Y es duro para las personas. Y recordaba que hace poco hablaba con un gran amigo mío hoy presente acá y perdió a su padre hace poco. Indiscutiblemente yo sé y entiendo claramente que para él debe ser muy duro estas fechas. Saber que su padre se fue con el Señor y tener la seguridad de que se fue con el Señor, pero no es fácil asimilarlo. Sin embargo, yo le decía en ese momento, vamos a darle gracias a Dios por dos cosas.
Una, por el tiempo que te permitió tenerlo a tu lado. Pero en segundo lugar, vamos a darle gracias a Dios porque te dio un modelo para ser un buen papá. Hay un modelaje. Y es algo que nosotros debemos dejar como herencia a nuestros hijos. Y entramos entonces en el tercer punto, una relación pobre o nula con el Padre Celestial. Y esto tiene mucho que ver con lo último que les acabo de decir. Muchas personas en la calle están tratando, quieren, buscan la forma de cómo tener una relación con Dios, pero no saben cómo hacerlo. Y no saben cómo hacerlo, ¿por qué? Porque hay patrones dentro de lo que ha sido el modelo de padre que no le permite acercarse a Dios y verlo como un papá. Entonces, cuando hablamos de que hemos tenido un patrón de un padre castigador, de un padre acusador, de un padre que maltrata, ese es el modelo que tenemos en nuestra mente de lo que es papá. Y cuando queremos relacionarnos entonces con Dios, vemos entonces a un Dios con un dedo apuntador, soltando rayos, que cualquier cosa me va a castigar. Y nos pasa algo y pensamos, Dios me está castigando. Porque es el modelo que estamos viendo de nuestro padre. Es la relación que teníamos con papá. Y, por supuesto, estamos viendo a Dios. Jesús vino a presentárnoslo como un padre, pero si estamos viendo a papá como ese hombre castigador, ese hombre que está queriendo es apuntar y señalar cada error que yo cometo, entonces es difícil que yo me relacione con Dios de esa manera. Caso contrario, cuando yo tengo a mi lado un padre que es amoroso, un padre que es comprensivo, que me atiende, que me apoya, que me ayuda, cuando yo le presento a un Dios, papá, lo va a ver como eso, como un Dios amoroso, un Dios que quiere ayudarme. Pero va a depender mucho de esa relación y de ese modelaje que hemos tenido nosotros como padres. Por eso les decía, pensemos nuevamente cómo es el padre que he soñado para mí. ¿Cómo quisiera yo que hubiese sido mi padre conmigo? Y brindémosle ese padre a nuestros hijos. Pero requiere cambios, requiere disposición de hacer las cosas. Hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Jesús vino no solamente a mostrarnos o a brindarnos el perdón de nuestros pecados y la salvación, vino también a presentarnos a un Dios papá. Ahora, recibamos a Dios como papá. Jesús le decía Abba Padre, que significa, y lo explicabas ahí, papito. Y cuando nos logramos acercar a Dios de esa manera, es porque tenemos confianza en Él. Hemos logrado hacer una conexión. ¿Cuántos de los padres que están acá le dicen papi? Ninguno. Ay, papá. Sí. Yo recuerdo que mi hija, siempre le acostumbramos a decir papá. Sí, y esa fue la palabra, papá. Papá. Y un día se me aparece en la casa, papi. Mire, me desarmó completo. ¿Quién se lo enseñó? ¿Dónde lo escuchó? No sé. Pero el primer día que yo escuché que me dijo papi, sí, hasta ahí llegué. ¿Sí? Las piernas me temblaron. Pero ¿por qué esa palabra pone uno las piernas a temblar? Porque es una palabra que te crea intimidad con tu hijo. No es igual decir papá o que te digan papá, que está bien que te digan papá, pero cuando te dicen papi o papito, y si son hembras, mire, ¿verdad, Emilio? Domingo también está claro en eso.
tenemos puras hembras. Entonces, eso es importante. Genera una sociedad violenta. Y fíjense qué ocurre cuando hablamos de una sociedad violenta. Hablamos de que el núcleo de la familia, de la sociedad, es la familia. Y hay un deterioro grave en la familia hoy en día. Primero, no hay el compromiso de querer casarse. Y muchas parejas están viendo la cosa como más sencilla de irse a vivir en concubinato. No, es más fácil, si uno se separa, pues no tiene que tener el papeleo de divorcio. ¿Pero qué significa eso? Que ya estamos metiendo dentro de nuestras opciones de la posibilidad de separarnos. Ya, tan sencillo como eso. Estamos yendo a esa situación pensando que nos vamos a separar. 90% de las parejas en concubinato se separan. Son estadísticas, ¿sí? Ya comprobadas. Pero igual con el matrimonio. Las pocas parejas que logran casarse, de un 50 a un 60% se están divorciando. Claro, es un indicativo mucho más positivo, pero sin embargo sigue siendo un número que va en aumento. ¿Por qué? Porque cada vez están colocando las cosas más sencillas para divorciarse. Es más fácil divorciarse que casarse. Los requisitos son más sencillos. ¿Y qué está generando esto? Un aumento de los problemas sociales como la delincuencia y la violencia, que es algo que nosotros estamos viendo, es tangible, lo vemos en el día a día. Yo le preguntaba esta mañana a los que asistieron, ¿a cuántos de ustedes han atracado o algún familiar cercano, un amigo, han atracado en lo que va de año? Yo creo que casi todos, porque estamos en aumento de la delincuencia. ¿Dado por qué? Por el deterioro de la familia. Y dentro del deterioro de la familia está el hecho de que papá se separa. Y generalmente no se separa nada más de la esposa, sino que se divorcia también de los hijos. Y hoy te llamo, papá, si estás ya en la situación de estar divorciado, porque llegaron a un punto en donde no podían sostener la relación, tus hijos no tienen la culpa. No te divorcies de tus hijos. Mantente en una relación cercana con ellos. Bríndales un padre soñado. El hecho de que estés separado de la mamá de tus hijos no significa que no puedas ser el padre que ellos sueñan. El último elemento que tenemos para hablar es que trae maldición a la familia. Y no estoy hablando de elementos místicos, ¿sí? De eso que nos muestran las películas, que cuando abren la tumba de un faraón, entonces le cae la maldición de las 7 plagas, ¿sí? Todo este tipo de cosas. No, no nos referimos a eso, ¿sí? Recordemos, bendecir es hablar bien y maldecir es hablar mal. Cuando tenemos ausencia dentro de la familia de un padre, ¿sí? O cuando estamos en un modelo de padre que no es el correcto, creamos maldición. ¿Por qué? Porque cuando un muchacho se cría junto a un padre que es consumidor de alcohol, ¿qué decimos para el futuro de ese muchacho? Ese seguro va a ser un borracho igual que el papá. Son palabras de maldición. Cuando está en una situación de barrio en donde se cría alrededor de un grupo de muchachos que tienen problemas de conducta, ¿qué decimos? Ese muchacho va a ser un malandro. Y estamos creando esas palabras de maldición. Ahora, ¿qué debemos hacer? Cambiar. Mostrarle a nuestros hijos ese padre soñado. Recuerden lo que les dije, el pensamiento de Mandela. El problema no es cambiar la sociedad, eso es sencillo. El problema es cambiarnos nosotros mismos. Ahora, dentro de todo esto, hay una buena noticia. ¿Cómo resolver el problema de la falta de un padre? ¿Sí? Para quienes hemos tenido o quienes han tenido falta de un papá físico o emocional,
Jesús vino a presentarnos a Dios como un Dios papá, ¿sí? Y las escrituras así nos lo dicen. Primero, 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Podemos cambiar, y con la ayuda de Jesucristo mucho más. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, somos hechos criaturas nuevas. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Se los digo, yo soy una criatura nueva después de que conocí a Jesucristo. Mi pastor es testigo de las condiciones en las que yo llegué acá. Un desastre total. Problemas matrimoniales, problemas financieros, todo un desastre. No soy la perfección hoy día, pero Dios me hizo una criatura nueva. Hoy puedo brindarle una perspectiva distinta a mis hijas, pero solo porque está el Señor en mi corazón. Segundo, Juan 1, 12 y 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, somos hijos de Dios, somos príncipes y princesas de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tenemos una herencia delante del Señor. ¿Hemos aceptado al Señor? Pues considerémonos hijos y coherederos con Cristo del reino del Señor. Para cerrar, la sanidad de heridas pasadas producidas por el Padre cuando hay abandono, rechazo, maltrato. Necesitamos perdonar. ¿Y quién nos permite perdonar? Dios nos ha dado el mejor ejemplo como Padre. Perdonar nuestros pecados. Pero, ¿por qué es importante perdonar? Usted podrá decir, es que no se lo merece. Sí, a lo mejor tiene razón, yo no soy quien para juzgarlo. Pero usted sí se merece perdonar. Porque usted se está dañando con esa falta de perdón. Saque eso de sí, líbrese de esa carga. Perdone a quien tiene que perdonar. Segundo, desarrolla una relación íntima y cercana con el Padre Celestial. Acérquese a Dios. Busque de Él en oración, en lectura de la palabra. Y Él lo va a ayudar en todo lo que usted necesita. El mejor Padre, el mejor modelo que podemos tener como Padre es nuestro Padre Celestial. Yo los invito a que tengan una mejor relación con Él, que lo busquen en espíritu y en verdad, y yo le aseguro que Él nos va a dar la fuerza y la sabiduría necesaria para cambiar esta sociedad a través del cambio de cada uno de nosotros. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde y me les dé la sabiduría como padres, especialmente a cada uno de ustedes, para que puedan llevar a sus hijos a ser unos hijos de que necesita nuestra patria. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Amén.